Bueno, hola, muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Coco y estamos de vuelta con este videojuego. Seguimos con el capítulo 2, que era lo que les iba a decir. No pude jugar casi nada, pero bueno, hay otros bichos igual que tuve que matar. Me di cuenta que si me matan de seguida no les duele, digamos. Tengo que seguir en busca, busqué por todas partes. Igual dos veces que jugué partes y encontré, pero intenté hacer una misión secundaria, pero siempre me pide piezas para reparar, piezas en campo. Estos bichos cada vez son más duros. O sea, para matar me di cuenta que tengo que pegar con la 40 palmas. Ahí está. No sé por qué le saqué más de 5 niños. Alcohol. No quiero ver zombies. Hola. Iba a ser yo. Vamos a hacer la misión principal. Pero necesito solamente... A ver si podemos pasarlo por acá. Carne me encantó, huevos. Algo. No seas hijo de mí. Algo que sirva a mi carne necesito. Espero que se siga viendo como se tiene que ver. Por acá yo encontré una parte ventana. Vamos, todavía encontré. No sabes de qué soy capaz. Estoy atrapado. Ayúdame a salir. Lárgate. No sabes de qué soy capaz. Estoy atrapado. Ayúdame a salir. Lárgate. No sabes de qué soy capaz. Estoy atrapado. Hasta ahora todo lo que he salvado solamente me dan cosas que no se me va a dormir el dedo izquierdo. Ahora me quieren matar. Se los pondré fácil. Esas criaturas infernales me perseguían. Chúpate esa. Está, solo. Sí, porque una pieza de metal, hermano. Oh, una ganzúa, justo lo que necesitaba. Mira. Plástico.
Nada que ver que toqué. No, no me la dio, la podés creer. Justo que había encontrado un arma. No me la dio, que hijo de mí. No tengo nada de vida, saqué un poco y yo me... Los cálculos son correctos. Estaba por aquí. No, no está aquí, hijo de mí. Creo que ya tengo 3 armas, ya estoy listo para ir al objetivo. Disculpen que no hice videos hace mucho, pasa que estuve haciendo cosas. Digo que hago videos todos los días, que no tan así. Sí, por todos lados. Está como nevando, me parece. Por ese sector no puedo pasar, joder. Se me está yendo mal, bueno. Me acuerdo que la misión secundaria era acá, pero esto es lo que nos hace. ¿Cómo hago? No me pregunten cómo hice eso. Estoy en la subestación. Busca el panel de control y acciona el interruptor para reiniciar Es una el misión sistema. secundaria. Hecho. Bien. Son Ahora dos. tienes que hacer lo mismo en la segunda subestación.
mucha plata por el café. No sé. Pero cuando consigo otra ganzúa ya sé lo que tengo que hacer. Entonces mi objetivo ahora era ir por allá. Por allá. Un saludo, bro. A ver si estamos yendo bien. Sí. Vamos todavía. Le re mal el camino, che. Tenía que haber seguido derecho y nunca haber bajado. Vamos a hacer lo que nos habíamos quedado antes de hacer. Vamos a empezar con este.
Curate. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. No solo me da. Me acerco a ellos y le pego nada. Busca el líder de las chozas y las chuches. No, algo bonito. ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Rice. Tengo que recoger algo. Dios mío, es uno de los hombres de Rice. ¿Qué hago? Dile que se vaya. Díselo bien y quizá nos deje en paz. O mejor mándaselo a Gursel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gursel. Vive encima de la tierra. ¿Quién es? Hola. Estoy buscando a la persona que está al mando. Me envía Rice. Busca a Gursel. Mira en la casa grande del centro del pueblo. Vive en la planta de arriba. Pero ten cuidado con su mujer. Ah, gracias. Tiene que vivir el mando. Hola, ¿hay alguien ahí? No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos, pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía Rice. ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Rice. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya se han llevado suficiente. Ya no se llevarán más. Díselo, Firkin. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No pueden mangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin, pártele la cara. Por Dios, Samira, no quiero problemas, pero ya hemos pagado este mes. Nos van a desangrar. Ese no es problema mío. Rice quiere su pago. O lo hacen, o la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Ayla. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Los dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Karim, tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando a otro que nunca llegó. ¿Queda algún barco? Sí, pero cualquier barco que intenta salir de la bahía salta por los aires nada más zarpar. No te vi, hermano. Juro que no te vi. Juro que no te vi. Juro que no te vi.
todavía se levanta, todavía te levantaba. Seguimos al frente, todavía se levanta. O sea que tengo que ir y ir rápido, porque si no se escapan. Mirá, ahí todo, toda la casilla sigue corriendo, hijo de mí. Hijo de mí. Y listo, yo tengo que ir. Ay, ya está. 16. No sé dónde está, no. A ver si estoy yendo bien. ¿Cómo sé cuando estoy cansado o no? Eso todavía no lo explico. Bueno, puedo seguir por ahí. Sacó 10 del hijo de una gran. He venido a recoger algo para Reis. ¿Otra vez? Pero si les acabamos de pagar, chupasangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Rice dijo que nos protegería si le pagábamos, pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Son unos monstruos. Tengo todo el dinero en esa mochila. Cógelo y vete a la fregada. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudarlos. Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Karim, ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu... Bien igual, yo pensé que tenía que hacer algo. A ver, punto de habilidad. Rango de supervivencia. Estrellas ninja. Aprende a crear estrellas ninja. 3 efectos adicionales congelado inmediato. No, esto. Aprende a usar espacio en la mochila de forma más eficiente. No, porque quiero. Experto artesano. Aprende a crear mejor, que es más objetos a partir de nuevo. Los potenciadores tendrán efectos mucho más duraderos. No, porque quiero potenciadores. No, ahora tremenda pateada hasta allá. ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la 18ª planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. Necesitamos la puta anticina ya. Rice me ha prometido 2 cajas, Brecken. 2 cajas. Estoy haciendo esto lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... Dios, date prisa, por favor.
Un saludo para esas dos personas que lo están viendo, loco. Gracias por estar ahí, che. Oh, tengo que llegar rápido, no llego más. Está la loma del queso del otro lado. La loma del queso, bueno, me entienden, re lejos. Voilà. Hey, ¿dónde estás? No sé. A medio camino, supongo. Vale, necesito que te desvíes rápidamente. ¿Por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos, o no te molestes en volver. Todo mal. No, justo ahora. ¿Cómo me mataron si no te... No. Se ve que la caída tenía poca vida, por eso. Qué raro. Si yo tenía vida. ¡Oh! Me gusta perder. Dale. Un escudo. Creo que he encontrado a la patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Registra los cuerpos. Busca unos planos en un pequeño sobre. Y no los dañes. Valen más que tú. ¿Has encontrado el sobre? Aún no. Espera un segundo. ¡Hijo de la... Están disparando. Todo más que mal. Muere, hijo de puta. No tengo más vendas. Era obvio que me iba a morir, como que tengo que saltar en el palo, saltar ahí, de ahí matarlo. Tenía poca vida y no sabía lo que tenía que hacer. Bueno, ahora sí sé lo que tengo que hacer, tengo vida. Supongo que es uno solo, no creo que me mande a dos vidas. No, viste, ya no se te vida.
acá, pero me recagó a tiro, boludo. Qué hijo de mil. No puedo, es imposible. Igual lo único que tengo que hacer es... Oh, no, qué hijo de mil. No. O sea, yo lo único que tengo que hacer es ir, fijarme a un 1 y sacarle el mapa, que creo que ya sé cuál es. Pero el problema es que yo quiero su arma. Jodeme que acá no puedo pasar. Quiero su arma. Me ocupa un montón de energía. Ah, tengo el acoso, con razón. Corro más lento. Por favor, decime que no me mató, boludo. Aproximadamente 1 hora para volver aquí o encontrar un refugio, así que será mejor que muevan el culo. Este yo sabía que lo tenía. ¿Dónde puede estar uno que tenga los planos? Oh, este puede ser, no, este no es de aquí. No encuentro ningún cadáver más, hermano. Ah, mira, este no lo hice. Ahí está. Sí, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local.
Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Ah, Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. Se está haciendo de noche. Bien, llegué, vamos todavía, pensé que no iba a llegar más. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Son como ganado, hay que arrearles. Si les muestras compasión, lo tomarán. Dales la mano y te cogerán el brazo. ¿Entienden? Les doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no son capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandarlos a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. 2 cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías, como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina, y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste 2 cajas. Estos son solo 5 ampolletas. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. Ah, mierda. Ya no trabajo para Rice. Quería que secuestrara a Jade Ademar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso? Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo pueden? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario son ustedes? Y por cierto, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Vete a la chingada, cabrón. Tiene razón. No.
Acá se están matando entre sí por algo y allá como que todo bien. Atención, que habla Alfie. Acabamos de perder el gas en la torre y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. Ya fue con mi campeón, Encima lo más loco es que te encuentra uno y enseguida van todos los otros a buscarte. No sé qué onda. Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta anticina has conseguido? Escucha, Rice quería... Nos ha fregado, ¿me entiendes? Solo tengo 5 ampollas. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la 18ª planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la anticina. Oye, Crane, escucha, no quiero pelea. Solo quiero hablar contigo. ¿Me escuchas? Has trabajado para Rice, así que seguro que has oído hablar de mí. Me llamo Rocket. ¿Sí? Rocket. Ah, ¿Rocket? ¿El cohete? No, no he oído hablar de ti. Soy el mejor corredor de Rice. Yo tenía que haber hecho lo de las antenas, pero estaba ocupado con algo más importante. Da igual. ¿Te apetece un pequeño desafío? Una carrera corta. Quiero ver si el mejor corredor de Brecken es tan bueno como el mejor de Rice, que soy yo. Vamos a averiguarlo. ¿Qué te parece? No, tengo otras cosas. No. ¿Qué habrá pasado, che? Están todos infectados y adentro veía el pedo, Yo me iría con el otro viejo. Que ha habido un brote en la 18ª planta. Tengo que llevar la poca anticina que me queda a la torre enseguida. ¿Tienes la anticina? Dámela. ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena.
Aquí recibimos los anuncios de suministros de anticina, pero han parado sin más. ¡Había niños ahí! Me quedé paralizado. Lena tuvo que responder. Quizá ella debería estar al mando. ¡Con una chingada, Crane! No soy un líder. Soy un pinche instructor de parkour. Así que, ¿esas carreras urbanas eran cosa tuya? ¿Enseñaste a esta gente a sobrevivir? ¿Sabes de qué traía los bolsillos llenos cuando llegué a Harran? De putas tarjetas de visita. Esperaba enganchar a algunos estudiantes nuevos. Y quizá ahorrar para comprarme una casa. Y no seguir en ese triste apartamento que tengo alquilado. Mira, voy a ir a hablar con Rice en persona. No. Espera un momento. Esta gente aún te necesita. Dame tiempo, ¿sí? Tiene que haber otra forma. Una forma mejor. Está bien. Esperaré. Pero no mucho. ¿Y ahora qué tendré que hacer? Entonces me quedo en contra del otro y me quedo con este bando. Algo así podría ser. Ahí coge 50 pacto con Rice. O tengo que ir a... Es hora de que haga algo bueno. ¿Rahim? Rahim, ¿qué haces aquí arriba? Hola, Crane. ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto has bebido, chico? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores han encontrado un nido de coléricos. ¿Los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas? Podemos hacerlo. Estoy pensando, si colocamos algunos explosivos... Oh, Dios. ¿Pero aún sigues con eso? Crane, tenemos que hacerlo. Mientras el nido siga ahí, no podremos reunir suficiente anticina. Funcionaría. Formamos un gran equipo, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Cuate! ¿Ves cómo formamos un equipo chingón? Mira, Rahim, no tenemos explosivos. Nada. Lo más parecido a lo que dices son los petardos de Spike. Es imposible. No sabes cómo me siento. Solo puedo mirar. Sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada. No quiero morir aquí, Crane. Así no. No como un inútil. Si tengo que caer, prefiero caer haciendo algo. ¿Qué es esto? Tenía un vuelo que tomar el domingo. Nos pusieron en cuarentena el jueves. Ya había hecho las maletas. Voy a... Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo... Olvídalo. Qué bajón, se le viene la noche. Aquí, Crane. ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanuden las entregas de anticina, al menos cerca de la torre. Esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo, no para hacer de Madre Teresa. ¿O es que has reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Ademar esté dispuesta a cooperar y a probar sus habilidades en un entorno nuevo. Primero denos anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es nos. Bueno, pues en cualquier caso, tu solicitud está fuera de discusión.
Las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas. Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. Son unos cabrones de lo peor. ¿Lo sabes? Ustedes y su puto archivo. Buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente y decidiré qué hago con él. Se enojó el personaje que estoy usando. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues se ha enojado. Crane, aquí Jade, ¿me recibes? Alto y claro. ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo. Hecho. Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Bueno, y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Rice. Luego, ya veremos. Todo depende de ti. Todo depende de ti. No te la puedo creer, hermano. Bueno, esta es otra misión secundaria que yo tenía que hacer. Uno se volvió loco y se encerró ahí y bueno. Bajir, ¿estás ahí? ¡Ayúdame! Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Estás transformando? No. Me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. La ampolleta está en el suelo. Te inyectaste una porquería. ¿Eh? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bajir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un cuate servicial. Me trae cosas de la fuera. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No, Dios, no. Pues dime quién te la vendió. Yusuf, es uno de los exploradores. Es rarito. Vive en la azotea. Iré por la doctora Lena. Oh, date prisa, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando, pero necesita un médico. Deberías echarle un vistazo a esto. El número de lote no es correcto. ¿Es falsa? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Aman, ve ahora mismo. ¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no la puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. ¿Cómo hizo para estar abajo y ahora arriba? Contame.
Bueno, ya no dejamos de molestar y nos vamos por la misión principal porque la verdad está siendo largo esto. Vamos a ver qué onda, qué es lo que va a pasar. O a ver qué hora es. Jade sabe dónde podemos conseguir más anticina. Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio. Creo, gente, que voy a dejar el video hasta acá porque se me hace muy tarde y seguramente mañana voy a tratar de empezarlo a las 10 de la noche, cosa de terminar tipo 1, mandar unas 2, 3 horitas. Se me está haciendo largo el juego. Pero está bueno, Zafo. Está buena la historia. Voy a ver, no sé, no tengo ni idea. ¿Y ahora? ¿Qué onda? ¿Qué miras? Nah, mira, ya está empezando a aclararse el día. ¿Acaso por eso? Ven, tienes que ver esto. Algo pasa en el colegio. Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí. Tenemos que acercarnos a ver. ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta. Si es anticina, la necesitamos. ¿De dónde? ¡Oh, mierda!
Mendigo Tahir. Deberían quemarlo vivo. Vamos. ¿En dónde diablos se ha metido? ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir, pero seguro que hay más. Deberíamos entrar por sitios distintos. Cubriremos más terreno y haremos menos ruido yendo por separado. Encontré todo en esa basura. A ver. A ver, primera vez que abro una caja. Primera vez que uso un arma. Acá tenía que ir. No encuentro nada. No, todavía no me pregunté cómo hice.
buscan piezas de metal, Estuve todo el día, el otro día buscando piezas de metal. ¿Por qué me hice difícil? Quiero esta más. Horrible cómo hacerlo. He visto a Tahir en el colegio. Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales. ¿Qué coño estarán tramando? Saludos, man. Y lo peor, ha ejecutado a algunos civiles. Ese asesino sanguinario. Hello, Pela, hello. Ahora hello. debo colarme en el edificio y esperar que haya algo de anticina. Jade, ya estoy dentro. Mira en las aulas. Lo más probable es que guarden los suministros allí. Seguro que están marcados. La jerga militar es bastante simple, así que debería ser fácil verlos. Saludos, gente, gracias por ver el video de estar de pasada, men. Ahí ya te contesto, no sé qué tengo que hacer acá, Moltilla Singtown. Saludos. No entiendo tu idioma ni hablar español, la Argentina. I am Russia, though you mean what your game.
No entiendo mucho en inglés. Te juro que si sabría algo te contestaría. Por ahí no puedo pasar. Uy, acá están durmiendo. ¡Deprisa, pendejos! No tenemos todo el día para esta chingadera. Y este es el último sitio donde quiero pasar la noche. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no, porque la llave sigue aquí. ¡Rápido, idiotas! No, mira que son todos cuerpos, hermano, qué feo. ¿Tú quién fregados eres? ¡Apaga esa cosa! Los sonámbulos van a venir al colegio en manada. Ha entrado alguien que no debía. Encuéntrenlo y mátenlo. Crane, apaga la maldita alarma o te van a rodear. Busca la oficina del conserje. El interruptor debería estar allí. Hijo de mil, pegá re bien el cuidado. Sí, sí, sí. No entiendo qué es lo que estoy buscando, todavía no entiendo. Bueno, entonces creo que tengo 15 balas y le tengo que pegar 2 tiros en la cabeza a cada uno. A ver si se puede hacer, che. ¡No! Sos un puto y sos cagón. Encima me viene la roda, 3, está loco. No, son como 3, hermano. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Me tiene. Ah, puto. No,
joder, no otro más. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Ah, hijo de una gran. Oh. Vamos todavía, sí, sí se puede, sí, sí se puede. Me revolteó el cuidado. ¿Qué hizo? No entendí. ¿Me tiró algo? ¿Me pegó un tiro? No entendí. Ah. No me da que de vuelta acá con él. ¿Estás de coña? Te voy a arrancar las putas tripas. ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado. ¡Cogete a ese cabrón! ¡Cogete a ese cabrón!
¡Basta con él! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Estás muerto! ¿Me oyes? Cuando yo diga que se acabe. Esto es... ¡Estás muerto! ¿Me oyes? Venga ya. Ah, no los mato más, hermano, ya me estoy aburriendo. Te has librado, pero bien. No, encima me tiene esta burbuja. Oh, me estás cabreando. Te voy a arrancar las putas tripas. Bueno, por lo menos cuando aparezca me aparece eso dos. Lo bueno es que ya tengo armas nuevas. Oh, por fin tengo armas nuevas. Algo cambió. Tengo una ametralladora, un rifle. Bien. Faltan balas. Ah, quiero ir a matarlos. No quiero gastar más de vida. Por eso no quiero antes. ¡Joder! Espero que no, a ver. Dale, Esto es... Te voy a arrancar las putas tripas. ¡Hijo de puta!
martillo. A ver. Me cagué entero, boludo. Pensé que había tirado una bomba. No, eso no sé para qué lo empujé, pero... Ahora me dice para abrir la recalcada. Jade, no ha habido suerte con la anticina. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B, aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. Te veré allí abajo. Ya encontré la llave. Rapidísimo. No, tranquilo. Tremendo mono. Parece que no haría nada. Pero esto es tremendo mono. ¿Qué me viento ahora? No entiendo. Estuvo genial, valió la pena matar al grandote entonces. 8 pesos. Pela, no me asusté así, boludo. Yo me asusté así, culiado, mirá el suelo. Te mata. Lástima, tengo cosas, mejores cosas que hacer. No, ¿quién viene atrás? Alguien viene con todo bien corriendo con todas las puntas. No me voy al carajo. No.
Se la bancó, no te la bancó. Vos te la bancaste. Tremenda explosión. No, dale, otro más. Tienes que entender que no tengo mucho. Bueno, no puedo quedarme a matar a todos los zombies, tengo que hacer algo rápido, tengo que ir al punto rápido. La puerta de delante, ni siquiera. ¿Me echas una mano, por favor? Claro. Dios, qué burro eres, Crane. Te falta asomarte por la puerta y gritar: ¡estamos aquí! ¡Vengan por nosotros! Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Me lleva. Eso es explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. No tengo arma, hermano. ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos. ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Prométeme que no dejarás que Rahim se acerque al nido. Claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. ¿Estás de coña? Lo has liado, pero bien. Igual revivo y ellos van a seguir así, o sea, no es que vuelven los tres que vinieron al principio. Pasa que no quiero gastar medicamentos, no quiero gastar. Tengo uno nomás. Está ahí, queda tirado. Se la pegué toda en la cara. Toda en la cara te la pegué. Bueno, creo que no voy a encontrar nada más, así que me voy a carajo. Pero no me rompan. ¿Qué voy acá? No sé todo esto.
Oh, ya lo estoy viendo que salgo afuera y van a estar todos. Ya lo estoy viendo. Me van a ver y me van a decir traidor. Sos un traidor. A ver acá. Dame algo lindo. Caramelo. No me ocurrió nada de vida. ¿Me creen si les digo que no me acuerdo cómo volver? Esa puerta no está abierta. No, estoy dando toda la vuelta. Acá fue la primera pelea, me acuerdo. Espero no equivocarme. Loco. Uy, me pinché el ojo. No me acuerdo cómo salir de acá. Qué problema. Me acuerdo que... se me sobra algo ahí. Acá es donde peleé, donde conseguí todo al final. Al final de todo. Pero parece que no tengo que ir por donde volví, acá nomás. Qué huevón que soy, Yo pensé que tenía que salir de donde vine. Joder. Jade y yo fuimos en busca de Anticina, y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva Tahir. Bueno, ya le metí una hora, gente, así que vamos a ver un video más y me voy a dormir. Si no hay dos moscas en la tele... Dame tiempo. No, jodeme. No, por favor. Cada vez más mutado eso. No, hermano. Esto en el corazón. Ahora tengo más 9 puntos, ahora que puedo ganar, ahora sí que puedo ganar, antes no se podía ganar. Mira cómo te ganó, mira. Antes has dicho que teníamos que hablar si no encontrábamos a Anticina. No, pero si son mucho ya. no puedo ganar. Olvídalo, Jade. Ya no es importante. Bueno, escucha. Le voy a dar los explosivos a Said. Tú habla con Rahim. Asegúrate de que no se acerque a la colmena. Lo haré, Jade. No te preocupes. Gracias.
Me parece o antes no había zombies con remera amarilla. Y zombies que están prendidos fuego. ¿Necesitas algo? No, por ahora nada. Así es, gente, con el video de hoy. Estos videos van a estar aburridos, pero bueno, los hago solamente para tenerlos y algún día verlos. También me ha pedido que hable con Rahid sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada. Rahim. Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que encontraron. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de anticina. Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir de friega antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero... es mi plan. Y lo ejecutaré a la perfección. Pero... qué gacho. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues bien, contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas. Rahim, ¿trato hecho? Supongo. Rahim, ¿trato hecho? Sí. Trato hecho. Y otra cosa. No paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el Dr. Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. Eva, está en la enfermería viendo a la doctora Lena. Gracias. Hasta luego. Bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá, pero mirá, todo el día ejercitando, desde que empezó el juego está ahí a pleno. Bueno, esta es la misión secundaria. Bueno, gente, lo dejo el video hasta acá, muy buenas noches. Mañana voy a ver si le meto 1 hora, 2 horas más al juego para ya terminarlo y empezar con otro juego más. Adiós.